Levíticos 26. Continuamos con este estudio de Levíticos. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice las bendiciones ¿de qué? De la obediencia. Acuérdese que los mandamientos, veníamos hablando de los mandamientos que Dios le dio pues a los sacerdotes, también mandamientos que le dio al pueblo, asimismo mandamientos que les dio sobre la tierra, sobre o sea, que debe reposar la tierra. También veníamos hablando sobre las leyes de, ¿qué? De los esclavos. Y continuamos con este capítulo que habla que qué bendiciones trae el obedecer a Dios y también asimismo las consecuencias si no obedecemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Levíticos 26:5. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo te daré paz en la tierra, y dormiréis. Y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os echo a andar con el rostro erguido. Entonces estábamos viendo ahí las bendiciones ¿de qué? De la obediencia. Hoy muchos utilizan estos versículos para aplicarlos a su vida, y eso está bien, ¿no? Pues porque Dios nos da bendiciones. Pero también tenemos que ver que si tú aplicas estos versículos para tu vida, tienes que aplicar todo el capítulo, tienes que tener en cuenta esto. Esto se lo dio Dios ¿a quién? Al pueblo de Israel. Muchos toman las bendiciones, pero no leen que para obtener estas bendiciones hay unos requisitos. Esto es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Si ustedes hacen esto, yo os bendeciré, yo os traeré abundancia, os multiplicaré, os cuidaré, traeré paz a tu tierra. Es más, estarán llenas tus alacenas, todo lo que siembres va a ser muy fructífero. Y todas estas bendiciones Dios se las da ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿no? Pero hay unos requisitos, que esto es lo que no tiene mucha gente en cuenta. Por eso a mí me gusta leer muchas veces el capítulo y seguir la secuencia de todo el libro, porque para entender ciertos capítulos hay que leer todo el texto, así como se dice, y el antecontexto, ¿no? Hay que leer todo. Entonces, ¿qué le dice Dios al pueblo de Israel? Le dice: no haréis para vosotros ¿qué? Ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. El primer requisito para obtener estas bendiciones que Dios le está dando al pueblo, le dice: lo primero es que no vas a tener idolatría. No vas a inclinarte ante ninguna imagen, escultura, ni las vas a hacer. Lo primero que le dice: no los vayas a hacer, ni te inclinarás a ellas. Acordémonos que en Éxodo 20 hay un mandamiento que dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está ni arriba en el cielo ni acá abajo en la tierra. O sea, Dios le está recordando nuevamente:
Acuérdese que lo que Dios más detesta es cuando la gente hace idolatrías. Aún en Romanos 1 dice, cuando el hombre no quiere buscar a Dios, se hace imagen de cualquier cosa. Entonces, acá Dios lo primero que les recomienda es que no se hagan idolatría. Segundo, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Mire que acá vienen otras dos condiciones o requisitos. Mire lo que dice, guardarás mis días de reposo. Es decir, ¿por qué dice mis días de reposo? Porque el pueblo judío no solo descansa el día sábado o lo que como ellos lo han llamado Shabbat. Ellos también tienen otros días de descanso, principalmente cuando son las fiestas. Las fiestas, en esas fiestas también hay unos días, no solo el sábado se descansa, sino hay otros días indicados para que el pueblo descanse. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y tened en reverencia mi santuario, y lo firma yo, Jehová. También hay que respetar que el santuario, cuando dice reverencia en mi santuario, es que allí tenían que hacerse las cosas tal como Dios se lo había ordenado a Moisés, ¿no? El tabernáculo. Allí en el tabernáculo las cosas se tenía, cuando habla de reverencia es que se tiene que hacer tal como Dios se lo dijo a Moisés. ¿Cómo sé que tú respetas ese lugar? ¿Cómo tú sabes que tú respetas a Dios? Porque tú haces lo que Dios le dijo. Los sacerdotes tenían que hacer los sacrificios como le dijo, tenían que hacer el incienso como Dios se lo había dicho, tenían que entrar al lugar santísimo como Dios se lo había dicho. Todo esto tenía que hacerlo con mucho respeto. Caso que hoy, digamos, en algunas iglesias no hay respeto. La gente hoy, sabiendo que allí está la presencia de Dios, que allí se está hablando la palabra de Dios, hay muchas personas que se levantan, que no ponen atención, que están con el celular, otros están pensando a qué hora se acaba el culto, otros llegan a cualquier hora, no les importa si llegan temprano. Esto es triste. Y Dios le exigía, démonos cuenta, si tú aplicas estas bendiciones que quieres, pues, las quieres para tu vida, acá Dios primero te está diciendo, no se vayan a hacer imagen, respeten los días de reposo y fuera eso respeten mi santuario, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado porque si nosotros queremos estas bendiciones, leamos los requisitos. ¿Qué es lo que pide Dios? Porque si nosotros queremos las bendiciones, pero no hacemos estos requisitos, más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de no obedecer a Dios. Dice el 3, si anduvieses en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Ahora, ¿qué está diciendo? Dios le está diciendo, hey, si guardares mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusiere por obra. Ojo lo que está diciendo. Si primero que anduvieres, hay que andar. 2, si guardareis y los pusiere por obra. ¿Qué es andar? ¿Qué es andar en mis decretos y mandamientos? Es como un camino. Acuérdese que Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino. Es cuando tú te enfocas a caminar en lo que Dios ha dicho. ¿Y dónde podemos encontrar esos dichos? En su palabra. Allí Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Hay que leer la Biblia para saber qué es lo que Dios quiere. Eso es andar en los caminos de Dios. Leerla no cada 8 días, cada vez que vamos a la iglesia o cada vez que escuchamos este servicio, no, leerla a diario. Acuérdese lo que decía Deuteronomio 6, hay que estar a nuestros hijos recordando la palabra cada cuánto, a diario. Y así tenemos que ser nosotros. Y así Dios le decía al pueblo de Israel, hey, todos esos mandamientos que yo di, todos esos decretos que yo di, tienes que caminar en ellos, tienes que guardarlos. Después lo va a decir, y guardaréis mis mandamientos, ¿sí? Y guardáis. Cuando tú has aprendido o tienes el conocimiento de lo que Dios quiere en tu vida, lo segundo es que tú lo quieras guardar, que lo quieras aprender. Cuando yo estudio la palabra, leo un pasaje y este pasaje me lleva a muchos otros pasajes y de ahí comienzo a estudiar nuevos temas, porque ese pasaje me lleva a otros temas y esto porque Dios lo dijo, porque Dios nombró esto o porque Dios prohibió esto. Entonces esto me ayuda a que yo siga estudiando más la palabra. Y digamos, ya cuando termino de estudiar ese pasaje, ese versículo,
ya quiero estudiar otro porque ese versículo o capítulo me provocó a estudiar otros temas. Esto es lo hermoso de la palabra, pero es porque hay un interés. Si tú no estás interesado, tú lees rápido, sin compresión y le dices a Dios, ya cumplí. No es leer, es también cuando tú estás en el camino, comienzas a desmenuzar cada versículo que trae ese capítulo para entenderlo bien. Porque si tú lees y dices, ay, esto no lo entiendo, pero bueno, no importa, sigamos leyendo, no estás haciendo nada, tienes que buscar, si no lo entiendes, tienes que buscar en otro lado por qué Dios habló de eso. Eso es guardarlo, que tú desees, que tú lo quieras. Cuando tú vas en el camino y lo guardas, la mejor forma de guardarlo es también memorizando, pero lógicamente para memorizar tienes que estudiar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Dices, y los pones por obra. Y esto es lo más importante porque hoy en día mucha gente lee la Biblia, la guarda, pero no la pone por obra. Y ahí está lo delicado. Hay que andar, guardar y qué? Y ponerlo por obra. Esto es lo que nos pide Dios. Y ahí sí, cuando tú haces eso, Dios comienza a decir cuáles son las bendiciones. Ojo que al pueblo de Israel Dios le dio cuánto. Nosotros conocemos los 10 mandamientos y los numeramos así que son 10, ¿no? Pero también el pueblo de Israel dice, aparte de sus 10 mandamientos, tienen 613 más, ¿no? 613 decretos o mandamientos, ¿no? Entonces, estos 613, lógicamente, ellos les ha puesto un número o un orden para saber más o menos cuántos hay. Pueden que sea más, puede que sea menos, pero como ellos lo han determinado, son 613 más o menos, es lo que ellos dicen. O porque, si ustedes se dan cuenta, estas bendiciones le habla al pueblo. Es decir, esto lo tiene que cumplir ¿quién? Todo el pueblo. No es solo una bendición para una persona. Esto se lo dio ¿a quién? A todo el pueblo. Es decir, que para que venga estas bendiciones que vamos a hablar ahorita, el pueblo tiene que estarlo cumpliendo. No solo una persona, sino que el pueblo. Por eso vemos que habían profetas, habían personas que cumplían la palabra de Dios, pero vino el exilio. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no estaba cumpliendo. Entonces, estas bendiciones, ¿para qué es? Para todo el pueblo. Eso es lo que es tener. Muchas veces nos preguntamos, nuestra nación, ¿por qué está así? ¿O por qué nación está así? ¿O por qué al pueblo de Israel le pasó es lo que le pasó? Simplemente y sencillo porque la gran mayoría de personas deberían haber estado cumpliendo esos decretos para que no hubiera ocurrido el exilio. Por eso es que yo les decía, hey, toca tener cuidado cuando tú tomas unos pasajes de la Biblia. No puedes tomar solo un versículo, tienes que leer el texto y el antecontexto. Hay que leer todo el capítulo y preferiblemente todo el libro para entender por qué Dios lo dijo. Porque muchas veces se recitan promesas sin saber por qué Dios lo estaba diciendo. Entonces, vamos a ver, antes de continuar las bendiciones, para mirarles cada una, lo importante para que vengan bendición, le decía Dios al pueblo de Israel, a ustedes, a la nación, para que les venga esa bendición, ustedes deben guardar sobre todo lo que se llama el pacto. Si ustedes no guardan el pacto, no espere que vengan las bendiciones, no espere que Dios te guarde, no esperes que Dios te protege, le decía Dios a Israel. ¿Dónde vemos eso? Deuteronomio 6, del 1 al 3. Los invito a que vayamos allá. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarle. Démonos cuenta que estos mandamientos Dios se los dio en ¿dónde? En el desierto, en el Sinaí, lo que conocemos, ¿no? Pero estos mandamientos, ¿para qué era? Para ponerlos por obra en ¿dónde? En la tierra que Dios les iba a entregar. Estos mandamientos, haga de cuenta, era la constitución, lo que nosotros hoy conocemos como la constitución del pueblo de Israel. En nuestra nación hay unas leyes que todo ciudadano debe cumplir.
así les dio Dios leyes, démonos cuenta el pueblo de Israel, para que bajo estas leyes el reino de Israel las cumplieran, las obedecieran, para que se rigieran sobre estas leyes. ¿Y qué le dice Dios? Para que la pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Deuteronomio 6:2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esta es la mayor bendición, que nuestros días sean prolongados, que podamos ver a nuestros hijos crecer, a nuestros nietos. Qué bendición. Y dice, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que le fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu Padre. Está ahí en Deuteronomio 6:3, dice, si tú los pones por obra, te va a ir bien en la tierra que fluye leche y miel. Démonos cuenta que Israel, después de que lo sacaron de su territorio, cuando el imperio romano, y anduvieron por todas las naciones, y una vez más volvieron a qué? A un desierto. Y démonos cuenta que esta nación nuevamente volvió a florecer, volvió a ser la tierra que fluye leche y miel. Es más, Israel es uno de los países que más se tiene en cuenta por su crecimiento, avance científico y tecnológico. Y dice, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Démonos cuenta que el pueblo de Israel se multiplicó por toda esta tierra de Israel y se cumplió la promesa. ¿Pero por qué? Porque ellos comenzaron a andar como Dios los había mandado. Pero lamentablemente, después nuevamente que se descarrilaron. ¿Por qué Dios los sacó de la tierra de Israel? Démonos cuenta. Porque no estaban obedeciendo los mandamientos como Dios lo había mandado. En el exilio de Babilonia, en el exilio con los sirios, démonos cuenta que el pueblo tenía idolatría y está desobedeciendo todos los mandamientos. Esto lo vimos con el libro de Amós, ¿no? ¿Qué más dice la palabra? Entonces dice, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Les hago una pregunta. ¿A cuántos no nos gusta que nos vaya bien? ¿Sí o no? A todos queremos que nos vaya bien en todo lo que hagamos. En nuestros negocios, en nuestro trabajo, que nuestros hijos sean los mejores. Todos queremos esto, pero para eso acá hay una enseñanza muy importante. Hay que obedecer a Dios, hay que seguir su palabra, sus mandamientos. Miremos también lo que dice ahí mismo en Deuteronomio 6, miremos lo que el versículo 17 y 18, mire lo que dice. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Oiga lo que está diciendo, guardad cuidadosamente. Hoy en día, lamentablemente, y es muy triste, la gente, uno está predicando la palabra y la gente está distraída. Van a la iglesia, pero están pensando en otras cosas. Si estamos por estos medios virtuales, están viendo televisión, están jugando, están haciendo muchas otras cosas, pero no están poniendo cuidado a la palabra de Dios. Peor lo que les decía, leemos la palabra de Dios por cumplir un requisito, mas no porque realmente nos interese qué nos quiere hablar Dios. Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y hazlo recto, o sea, obrar. Ahora te dice, y hazlo recto, le dice al pueblo de Israel, hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Es sencillo, ¿sí? Solo hay que obedecer a nuestro Dios para que nos vaya muy bien en la tierra. ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? Obedece a Dios. Pero bueno, acá ustedes dirán, bueno hermano Alejandro, pero esto fue para los judíos. Estas bendiciones son para los judíos. ¿Y nosotros qué? Nosotros sí entramos ahí porque esto es Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿qué dice sobre eso? ¿Ustedes qué me pueden decir sobre eso? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Será que Dios
nos ha dicho a nosotros que también nos puede ir bien en la tierra? Miremos lo que dice Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y es lo que le está diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quién va a estar con nosotros si nosotros obedecemos sus mandamientos? Si nosotros seguimos el camino que nos dejó el Señor Jesús, Dios va a estar morando en nosotros. ¿Cómo yo sé que Dios mora en una persona? Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo yo sé que Dios está en una casa, hablándolo literalmente? ¿Cómo sé que Dios está allí? Por las personas que están allí, que demuestran que Dios sí vive allí. Por eso dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quién? ¿El Dios de qué? De paz. Volvamos otra vez a Levíticos 26 y vamos a ver las bendiciones que vienen por que Dios le dijo al pueblo de Israel que vendrían si ellos hacían estos requisitos. 26:4 vamos a estar leyendo. Dice, Levíticos dice, yo daré, ahora sí, vienen las bendiciones. Si ustedes hacen eso, si ustedes andan en interquetos y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará sus frutos. Démonos cuenta que una cosa dice, y yo daré vuestra lluvia en su tiempo. ¿Qué quiere decir que la lluvia vendrá a su tiempo? Es decir, habrá lluvia cuando la tierra la necesita y no va a llover más para destruir la tierra, en pocas palabras, o dañar los frutos, sino que vendrá la lluvia en el momento justo y necesario. Dice, y la tierra rendirá sus frutos, la tierra que va a ser fructífera, y el árbol del campo dará sus frutos, es decir, será una tierra muy fructífera. Ahora el 5 dice, vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciarlos y habitaréis seguros en vuestra tierra. Oiga ahí, ¿sí? Siempre van a tener alimento, siempre van a estar comiendo, siempre va a haber fruto, cosecha para que el pueblo se esté alimentando. Y lo más importante, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Van a estar tranquilos. ¿Por qué van a estar tranquilos? ¿Porque no habrán enemigos? Vamos a ver, y yo daré paz en la tierra. Oiga lo que dice, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán la espada delante de vosotros. Dese cuenta que en el 5, al finalizar el versículo dice, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y después dice el 6, y yo daré paz en la tierra. ¿Qué significa paz en la tierra? Que no habrá problemas, que no habrán enemigos, démonos cuenta, no, eso no es lo que significa, porque más adelante dice el 7 y perseguiréis a vuestros enemigos. Entonces, ¿qué significa que va a haber paz en la tierra? Que tú vas a estar confiado y tranquilo de que Dios está contigo, que Dios te guarda, que Dios te protege. Que me quede sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Dios te va a traer la bendición, el fruto que tú necesitas. Eso es lo que significa paz y tranquilidad. Paz, ¿por qué? Porque estoy seguro de que Dios está conmigo. Estoy seguro que Dios es mi proveedor. Estoy seguro que Dios es mi protector. Esa es la paz que tiene todo cristiano. Esa es la tranquilidad que tiene. Demos cuenta nomás en la situación que estamos ahorita con el presidente que han escogido los humanos. ¿Están tranquilos o seguros? No. ¿Por qué? Porque estos hombres no pueden traer esa paz. Esa paz solo la puede traer un hombre y ese quien es nuestro Dios. Nadie más puede traer esta paz. Dice, y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vosotros las más bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Cuando tengan enemigos, yo los ayudaré a derrotarlos. Y démonos cuenta, recién que entraron a la tierra de Israel con Josué, los enemigos estaban en una muralla, ¿no? Que creían que nadie la podía tumbar, pero ¿quién la tumbó? Dios, y los derrotaron. Y así conquistaron en todo el reino de Israel, conquistando, pero porque Dios iba con ellos. Mire lo que va a decir el 8. 5 de vosotros perseguirán a 100
Es decir, esto significa sería 1/20 y 100 de vosotros perseguirían a 10.000, 1/100. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Es decir, aún así si los ejércitos son mayores que vosotros, es lo que quiere decir este versículo, tú los vas a derrotar. Nadie te va a poder vencer. ¿Pero por qué? Porque Dios iba con ellos. Aún démonos cuenta cuando Israel nuevamente en el 46, 47, 48 ellos llegaron al territorio de Israel nuevamente. Aún no se había conformado como nación, no tenían poder para militar ni nada de eso, y todos sus enemigos se le vinieron encima, pero aún Israel hasta ahora, estableciéndose en su reino, los derrotaron, se cumplió esa promesa. Y así ha pasado a través de toda la historia. ¿Cuándo Israel ha perdido las guerras? Cuando se ha desviado de la palabra de Dios. ¿Cuándo los ha sacado del territorio? Cuando se han salido de la palabra de Dios. Dice el 9, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Esto es lo más importante que dice, y afirmaré el pacto con vosotros. ¿Por qué Dios trae estas bendiciones al pueblo? Porque el pueblo entró en pacto. Démonos cuenta, el primero que entró en pacto, ¿quién fue? Abraham. Ya después siguieron los otros patriarcas y una vez nació Moisés y les dio sus mandamientos y les dijo al pueblo, ¿ustedes quieren seguir mis mandamientos? Y el pueblo que dijo, sí, lo haremos, seguiremos al Dios. Y lo siguieron. Y dice Dios, y yo siempre lo afirmaré. Acuérdese que los pactos no los rompe Dios. El que rompe pactos es el hombre. En pocas palabras, si lo traemos a nuestros tiempos, el que se aleja de Dios somos nosotros. Dios nunca se aleja. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Cuando tú dices, ¿por qué me has dejado Dios? No es que Dios te haya dejado. Tú fuiste el que lo dejaste. Y después vienen las consecuencias y le preguntas a Dios, ¿pero por qué me pasa esto, Dios? Miremos lo que dice Deuteronomio 7 del 12 al 13. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que Jehová juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría, ¿sí? Y Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra, Dios es fiel y se mantiene. Aunque nosotros rompamos las promesas, Él nunca va a romper las promesas. Démonos cuenta con el pueblo de Israel. Aunque ellos rompían las promesas, Dios nuevamente, si ellos querían volver, si ellos se arrepentían, si ellos volvían nuevamente a Él, Él nuevamente restauraba el pacto. Nosotros somos afortunados también, porque nosotros a veces nos equivocamos, pero Dios está esperando a que nosotros nos arrepentamos, no lo volvamos a hacer, y Él vuelve y nuevamente nos recibe. Acuérdese la parábola del Hijo Pródigo que dio Jesús. Sigamos ahí en Levíticos 26, versículo 10. Dice, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Dese cuenta esta maravillosa bendición que le daba al pueblo de Israel. Dice, aún viene la nueva cosecha, pero todavía tendrás fruto o cosecha de la anterior. Y vas a tener que hacer, sacar la antigua cosecha para ahora guardar la nueva cosecha. ¿Cuál será la bendición que va a sobrar? Y esto es algo maravilloso, pero ¿por qué? Si el pueblo se mantenía y dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Acá hay algo importante. Dios solo le iba a dar bendiciones materiales al pueblo de Israel, no le iba a dar espirituales. O sea, Dios solo le iba a ofrecer bendiciones materiales al pueblo de Israel. No, mire lo que dice el 26:11. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Pondré. ¿Cómo puso Dios su morada en medio del pueblo? ¿A través de qué? Del tabernáculo.
y después el templo. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto. Acuérdese, y descendía la presencia, es decir, Dios mismo estaba allí, les hacía recordar al pueblo que Él estaba con ellos. ¿Qué significaba que el arca estuviera ahí? ¿Qué significaba que el tabernáculo estuviera ahí? Que Dios estaba con ellos. Eso es lo que cuando ellos veían la columna de nube, la columna de humo, ellos siempre decían, ahí está Dios con nosotros, y eso los mantenía más firmes. Y acuérdense que la palabra es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Se hace uno la pregunta. ¿Qué significa ese término de que es espiritual? Porque esta palabra viene de Dios. Por eso se dice que esta palabra es ¿qué? Espiritual. Es decir, Dios no solo le dio lo material al pueblo de Israel, también le dio la mayor bendición espiritual que fue ¿qué? Su palabra, sus mandamientos. O como lo dicen los judíos, los 5 primeros libros de la Biblia que se llama la Torá. Nosotros lo conocemos como ¿qué? Como el Pentateuco. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Esto es lo más precioso, que la presencia de Dios siempre estaba con el pueblo de Israel. Y aun cuando se movía, no se acuerde. Acuérdese que sacaban el arca y significaba que Dios iba ahí, en esa arca. La presencia de Dios iba. Y para donde se moviera la nube y eso, el arca iba y allí Dios los iba guiando. ¡Qué bendición! ¿Y hoy nosotros somos privilegiados? Sí, claro, también somos privilegiados porque ahora Dios mora en nosotros. Por eso envió su Espíritu Santo para morar en nosotros, para guiarnos. Así como envió al pueblo de Israel, guió al pueblo de Israel, también ahora a nosotros nos guía a través de ¿qué? Lo más precioso, su Espíritu Santo. Y dice el 26:12, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios, ¿sí? Y andaré entre vosotros. Mire, ahí está la bendición espiritual. La mayor bendición espiritual es que Dios esté con nosotros. La mayor bendición que exista en todo el universo. La mayor bendición que nos dio la salvación, el sacrificio de Cristo, es que ahora Dios mora en nosotros. Así como andaba Dios en el jardín del Edén, como andaba con Eva, ahora Dios anda y mora con nosotros. ¿No le parece la mayor bendición? Y yo seré vuestro Dios, vea lo que dice, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las conchugas de vuestro yugo, y os echo a andar con el rostro erguido. Vamos a ver lo que dice Juan 15:7. Mire lo que dice. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Esta es una palabra muy fuerte. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Haga de cuenta que Dios te está entregando una tarjeta de crédito, digamos. Pero no es cualquier tarjeta de crédito, es una tarjeta de crédito que puedes comprar lo que seas, donde sea. No hay límite, pero hay una condición, démonos cuenta. Así como las bendiciones, esto lo dijo Jesús, dice, si permanecéis en mí, es decir, acuérdese lo que le decía Dios al pueblo, si anduvieres, acá Jesús le está diciendo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, que dijo Dios en Levíticos 26, y guardares mis mandamientos, y los pones por obra, mira lo que está diciendo Jesús, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabe por qué el Señor nos da esta tarjeta, así como yo le dije, de crédito con harto cupo? ¿Por qué no la da? Porque la persona que anda en el camino de Dios, la persona que guarda los mandamientos, nunca va a pedir cosas que estén fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Señor, ¿me puedo casar con una mujer que no tiene mi misma fe? ¿Me puedo casar con una mujer que, mejor dicho, se la pasa borracha, o un hombre que se la pasa borracho? ¿Me puedo casar con una mujer, en pocas palabras, del mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si usted es un hijo de Dios, si usted permanece en Jesús, si usted permanece en la palabra de Dios, usted sabe que la palabra de Dios dice no. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a orar. Le va a decir a Dios, Señor, dame esta mujer o este hombre.
tú no vas a orar por eso porque Dios ya te ha dado la respuesta. No, hijo. Y ni siquiera ores. Porque si tú vas a orar, vas a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no va a escuchar tu petición. Simplemente porque esa petición va en contra de la voluntad de Dios. Pero como usted permanece en la palabra, usted va a decir, Señor, yo sé que esa mujer o ese hombre no me conviene, por lo tanto, aléjala de mí. Esa sí es una oración correcta. Y entonces ahí es donde dice Jesús, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vamos a pedir peticiones conforme a la voluntad de Dios. Pero ahí viene ahora sí la pregunta que yo les había hecho en principio. Entonces, ¿las bendiciones materiales son solo para el pueblo de Israel o en nuestros tiempos sí podemos tener bendiciones materiales? Pero démonos cuenta que al pueblo de Israel no solo le dio bendiciones materiales, también le dio bendiciones espirituales, que él iba a andar con ellos. Eso es una bendición espiritual, que Dios que ande conmigo es todo lo que necesito, no necesito nada más, ni siquiera necesito lo material, hablando en el sentido de que, es decir, no deseo lo material como lo busca el mundo, que sea el único fin. Mi fin es estar al lado de quién, de Dios. Entonces, ¿la iglesia sí tiene o no tiene bendiciones materiales? Vamos a ver lo que dice Juan 6, 26, 29. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá Jesús? Cuando él caminó acá en la tierra, muchos los buscaban y era ¿por qué? Por lo material. Y ahí lo dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Entonces lo primero que Dios quiere es que nosotros no lo busquemos como muchos hoy lo llaman el Dios bombero, es decir, ¿qué me puede dar Dios? Muchos solo se fijan en lo que hay en las manos de Dios, pero no lo buscan de corazón, como le decía al pueblo, guarden mis mandamientos, cuiden de mis mandamientos, eso es amar a Dios. Muchos vienen a buscar a Dios, es que me puede dar. Es más, démonos cuenta que mucha gente viene a la iglesia cristiana, o bueno, a cualquier otra iglesia, a que les den cosas materiales. Pero estas personas no quieren dar nada. Y cuando hablo de dar, es buscar a Dios. Eso está mal y eso lo estaba criticando Jesús. Si tú vienes a la iglesia, es porque amas a Dios. Si tú escuchas esta palabra, es porque ama a Dios, no porque Dios, ¿qué es lo que me puede dar Dios? Como hacen muchos, que cogen y hablen la Biblia en el Salmo 91 para que Dios proteja su casa. No, tener la Biblia en el Salmo 91 no hace que Dios lo proteja como si fuera algo mágico. No, no, no. Dios nos da esa protección y el Salmo 90 dice, el que habita, si nosotros andamos en sus caminos. Ahí es donde Dios nos da la protección y démonos cuenta que aquí en Levítico 26 Dios lo decía, si ustedes andan, yo los guardo, yo los protejo. Pero no es porque usted abra la Biblia que va a ocurrir algo mágico, no, usted tiene ¿qué tiene que hacer? Andar, guardar y ponerlo por obra. Y dice el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. ¿Qué nos llama a nosotros Dios? ¿Qué nos llamaba Jesús ahí en ese momento? A que busquemos lo espiritual. Él no quiere hijos materialistas. Y por eso Pablo escribe el carnal y el espiritual. Él quiere que estemos preocupados más. ¿Por qué? Por nuestra salvación. ¿Y el pueblo de Israel? ¿Será que Dios estaba preocupado por lo mismo? Sí, claro. Por eso le dice, primero busquen ¿qué?
Démonos cuenta, al pueblo de Israel también le dijo, busquen primero lo espiritual, guardad, andar y pongan por obra mis mandamientos. O sea, Dios le dice, primero si ustedes están buscando lo espiritual, yo los voy a bendecir en lo material. Y acá Jesús también nos hace ese llamado. ¿Quieres ser bendecido? Búsquenlo a Él. Ámelo. Lo principal es lo de Dios. Y ahora sí nos vamos a ir a Mateo 6:33. Vamos a ver lo que dice Jesús. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Si es lo que está diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Es muy parecido a Levíticos 26. Dios le está diciendo, si ustedes siguen mis caminos, las bendiciones vendrán. Y Jesús también nos dijo lo mismo, démonos cuenta. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oiga, ¿cómo lo llama Dios? Añadiduras. ¿Qué es una añadidura? Algo que tú no se esperaba y comenzó a llegar. ¿Y por qué Jesús le dice esto a los que estaban escuchando? Porque dicen, busquen primero el reino de Dios. Vamos a ver todo el contexto. Mire lo que va a decir Jesús. El 25, 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, Dios está diciendo, si Dios alimenta a los animalitos, ¿y cuántos animales hay en la tierra? Son muchísimos. Y todos ellos comen. ¿Cuánto más importantes somos para Dios? Nosotros que somos sus hijos, que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Dice el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? Tenaz está diciendo, aquel que solo busca lo material y que se olvida de Dios, ojo, no está diciendo, deje de buscar lo material, no está diciendo aquel que solo se ocupa en lo material y se olvida de Dios, es un hombre de poca fe. ¿Por qué es un hombre de poca fe? Porque él está diciendo, para tener alimento es con mis fuerzas que yo lo puedo obtener. Pero Dios está diciendo, no, no es con tus fuerzas. El día que te dejes sin trabajo, el día que te dejes sin negocio, ¿quién va a ser el que te va a cuidar? Dios. Por eso si tú estás pensando, ¿y qué voy a hacer cuando yo sea viejito? ¿De dónde voy a sacar plata? Pues Dios te va a cuidar. Eso es tener fe, es confiar en Él. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, oiga lo que está haciendo Jesús, y lo está diciendo Jesús, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, aún antes que a ti se te cree esa necesidad, Dios ya sabe que vas a tener esa necesidad. Por eso dice que eso viene como añadidura, pero si tú te ocupas de las cosas de Dios. Ahora, no, por eso le estoy diciendo, no es que ahora usted se la pase solo leyendo la palabra, solo orando, no, eso no es lo que está queriendo decir Dios. Está diciendo que dele tiempo también a lo espiritual, que tu mayor necesidad, tu mayor preocupación sea lo espiritual, más que lo material. ¿Tienes que trabajar? Sí, sí tienes que trabajar, pero también tienes que dedicarle tiempo a tu vida espiritual. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Porque el que solo se ocupa en lo material es un hombre que no tiene fe. Es un hombre gentil, como un gentil. Como una persona del mundo se comporta igual. Pero cuando tú confías en Dios, sabes que tu providencia, que tu seguridad
viene de Dios. Y por eso Jesús ahora sí dice el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, te llegarán. Tú ni siquiera lo esperas. Hay que encargarnos primeramente de qué? Lo de Dios. No dejando lo material, ojo, porque Dios sabe, si Dios nos creó en este cuerpo material, pues no nos va a decir, ahora no trabaje, ahora no coma. No, no, no. Él sabe que lo necesitamos porque Él fue el que nos creó en lo material. Pero nuestra primera necesidad, ¿qué es? Lo espiritual. Vayamos a lo que dice ahora el Salmo 37 del 3 al 6. Entonces, ¿la iglesia sí tiene bendiciones espirituales? Claro, Dios sabe que necesitamos de lo material. Dios sabe que este cuerpo necesita el alimento. Dios sabe que necesitamos trabajar para proveer alimento a nuestra casa. Pero que lo material no sea, que lo material no ocupe lo de Dios. Dice el 3:6, confía en Jehová y haz el bien. Mire lo que dice, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, ¿sí? Y habitarás. Lo que le prometía al pueblo de Israel en Levíticos 26. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que dijo Jesús, ¿no? Dijo, si permanecen en mis palabras, si permanecéis en mí, pedid todos los que quiera. Vea, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. Lo mismo, primero lo espiritual y el resto vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Es más, al pueblo de Israel Dios le decía, si ustedes siguen mis caminos, las bendiciones los alcanzará. Es decir, cuando menos pensaban, les llegaba bendiciones. Y dice el 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda. Todos nuestros caminos, todo lo que hagamos, debemos tener presente a Dios. ¿Y qué significa tener presente a Dios? No es solo orar, porque algunos dicen, no, es que voy a entregarlo a Dios. Tener presente a Dios es saber si esa petición que yo voy a hacer, que yo se los dije anteriormente, va conforme a su voluntad. Por eso les decía, ¿será la voluntad cansarme con una mujer o un hombre que no tenga mi misma fe? Pues Dios va a decir, nah, ni siquiera ores por eso, porque ni siquiera te voy a responder. Y hoy, como muchos hoy dicen, pero Señor, yo la voy a llevar a la iglesia, yo la voy a convertir, yo la voy a bautizar, y ahí sí me caso. Pues Dios te va a decir, no, Señor, así no son las cosas. Así no se hacen las cosas. ¿Por qué? La persona que traigas a la iglesia, la persona que se bautice, lo debe hacer de corazón. Por eso es que muchos, no en todos los casos que se han casado así, han tenido problemas. Es por eso, porque la persona se guía no a Dios, sino se guía a quién, a un hombre. Y ahí están las consecuencias que después, pero este hombre sí iba a la iglesia y todo eso, pero yo creía que se había convertido, pues porque te estaba siguiendo a ti, pero no estaba siguiendo a Dios. Ojo con eso. Vamos a ir a lo que dice Primera de Juan 5, del 13 al 14. Primera de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, oiga lo que dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave de la oración es pedir conforme a su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En la palabra de Dios. Y usted dirá, pero a veces no sé si es su voluntad. Ojo que a veces si tú no sabes si es su voluntad o no, no sea un pretexto para hacer tus deseos. Que ya que si es realmente porque tú no conoces, es porque no sabes qué dice la palabra de Dios sobre eso, pues ahí sí Dios te va a responder, pero que no sea el pretexto es para, por ejemplo, en el caso que le digo, ay Señor, yo sé que Él se va a convertir más adelante, entonces escucha mi oración. No, tengamos cuidado con eso, ¿listo? Es que si pedimos alguna conforma su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cuál fue la mayor bendición que nos dio el Señor Jesucristo? La vida eterna, lo espiritual primero. Démonos cuenta, ¿al pueblo de Israel le ofreció cosas materiales? Sí. ¿Y espirituales? También. Hay bendición tanto en lo espiritual como en lo material, pero la mayor y lo primero que va es lo espiritual. Y después si viene lo material. Y acuérdese que lo material viene como que, como añadidura.
Eso hay que tenerlo presente. ¿Cómo viene lo material? Como añadidura. Si oyeres, obedecieres, guardares y pusieres por obra. Continuemos ahora sí con aunque no vamos a alcanzarlo a verlo todo, pero veamos un poquito de las consecuencias de no obedecer a Dios. Vamos a ir a Levíticos 26:14. Mire que ahí la misma Reina Valera lo dice. ¿Consecuencias de qué? De la desobediencia. Dice el 26:14. Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. ¿Sí? ¿Quién es el que invalida el pacto? ¿Quién es el que rompe el pacto? Nosotros. Dios nunca lo va a romper. Dios es firme. Nosotros somos los que rompemos el pacto. Y ahí es donde vienen las consecuencias. Cuando nosotros no andamos en el camino de Dios. Ojo porque, nuevamente, esto se lo dijo ¿quién? Al pueblo de Israel. ¿Cuándo se iba a cumplir esto? Cuando ellos entraran a la tierra de Israel. ¿Y se cumplió todo esto? Sí. Todo lo que está en Levíticos 26, tanto las bendiciones como las consecuencias de no obedecer a Dios, se cumplieron. Todo. Todo este capítulo el pueblo de Israel lo vivió. ¿Por qué? Primero por obediente y después también se le cumplió desobediente. Démonos cuenta que Dios siempre ofrece las dos alternativas. Por eso a nosotros nos dice, si creyeres en Jesús, si confesares con tu boca, tendrás vida eterna. Pero si no lo quieres recibir, vas a rechazarlo y ahí vas a tener las consecuencias de no obedecer a Jesús, de no seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos. Ojo, le está diciendo, pero aténganse a las consecuencias. Vamos a leer lo que dice el Salmo 119, del 9 al 16. Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Vean lo que dice el salmista. No me dejes. El que sale perdiendo soy yo, simplemente. Cuando tú le dices a Dios, yo no quiero volver a la iglesia, el que pierde no es Dios. El que pierdes eres tú. 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, desde cuenta, lo mismo que decía en Levíticos 26 y en Deuteronomio 6, para no pecar contra ti. ¿Cuándo pecamos contra Dios? Por lo general, primero, cuando desconocemos su palabra. Segundo, cuando aún conociendo la palabra, hacemos todo lo contrario. El 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Qué bendición nosotros que nos envió al Espíritu Santo para que nos esté guiando a través de su palabra. 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Acuerde lo que decía allá en el Nuevo Testamento. Con la boca se confiesa para salvación. Aprendemos la palabra para enseñarles a otros la palabra. 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda tu riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. ¿Sí? Me regocijo. Cuando tú encuentras deleite en su palabra, ahí es cuando nunca te vas a olvidar de la palabra de Dios. Miremos lo que dice Proverbios 4:4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, ¿y qué? Y vivirás. Guarda mis mandamientos, ¿y qué? Vas a vivir, vas a tener vida eterna. Y démonos cuenta, cuando nosotros conocimos al Señor Jesucristo y lo seguimos, ¿qué nos dio Él? Vida eterna, lo espiritual. Ahora vivimos gracias a lo que hizo Jesús, a su sacrificio. Acuérdese lo que le dije, no solo fueron esos 3 años desde que nació, Él entregó todo su ser para que nosotros caminemos en la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? No se les olvida. Que conozcamos al Padre. Ahora el Padre mora con nosotros. Qué bendición, ¿no? Amén. Listo. Volvamos otra vez a Levíticos 26 ahí rápido. Levíticos 26:16. ¿Cuáles son las consecuencias de no obedecer a Dios, de no seguir a Dios?
Entonces dice, leámoslo desde el 15, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros estos, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Dese cuenta, hay mucha gente que trabaja y trabaja, y todo lo que trabaja es para pagar deudas. Eso no es bendición. Dice el 17, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Es decir, ya no va a estar la protección de Dios. Ya Dios no los va a defender. ¿Pero por qué? Porque el pueblo mismo deseó no seguir a Dios, que Dios no los protegiera, no porque Dios se alejó, sino porque el pueblo se alejó. 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Mira lo que está diciendo Dios. Bueno, hasta aquí. Espero que con eso que dice de que tus enemigos se comerán tus frutos y que tus enemigos te van a perseguir, espero que con eso se vuelvan. Pero aún así, si ustedes no se quieren volver, van a venir más consecuencias. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que con eso volvió el pueblo aún cuando estuvo en el exilio? Démonos cuenta. ¿Esto antes del exilio? No. A pesar de que Dios les comenzó a mandar advertencia, acuérdense con el libro de Amós, que los enemigos comenzaron a atacarlos, a perseguirlos, que otras naciones comenzaron a gobernar sobre ellos, aún así ellos no se volvieron. En el tiempo de Amós, acuérdense. ¿Y se volvieron? No, hasta que no, Dios los sacó de su tierra y después de cierto tiempo fue que el pueblo comenzó a decir, cómo extrañamos nuevamente la tierra de Israel y andar en los caminos de Dios. Ahí fue que recapacitaron, pero ya cuando lo perdieron, que todo. Es decir, que el pueblo fue muy terco, muy necio, y dice el 19. Listo, ya vino el primer castigo, ahora dice, pero como no se quisieron volver, dice, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, es decir, no va a ser próspera la tierra, ¿no? Infertilidad en pocas palabras. 20. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto y los árboles de la tierra no darán frutos. Y esterilidad. 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces plaga más según vuestros pecados. Dese cuenta. Listo. Ya, pasó lo de los enemigos. Ahora la tierra no va a ser próspera. Espero que vuelvan. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Aún van a decir no, y no quisieron volver. Y por eso el exilio, dice el 22, enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y oiré aún 7 veces más. Entonces dice, ahora yo me voy a meter no solo con la tierra, ahora también me voy a meter con sus hijos, con los ganados que tengan. Y si aún así no me buscaré, van a venir más castigos. 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscaré refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no seréis saciados, ¿no? Cuando uno no tiene plata, lo peor que pasa es que se provoque uno de algo que se antoje, ¿no? Y no poder comprar es muy triste, pero acá dice que aún así, teniendo que comer, no van a estar contentos, van a seguir teniendo hambre. Y dice, y si aún con esto no me oyeres, sino que procederes conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces más por vuestro pecado. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiréis vuestros lugares altos y derribaréis vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Habrá una mortandad tenaz y una hambruna terrible, le dice Dios. Pero todo esto, ¿por qué? Porque el pueblo se alejó, y dice el 31, haré desierta vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmará por ello vuestros enemigos que en ellas moren.
y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Es decir, ¿se acuerdan? En los exilios. Dese cuenta, el exilio, ¿por qué fue? Porque el pueblo andaba muy mal con Dios. ¿Se cumplió esta palabra? Se cumplió. Imagínense el grado tan bajo que cayó Israel, tan materialista, que se había alejado de lo espiritual, que Dios los tuvo que echar de su tierra. Mire cuántos castigos tuvieron que venir y aún así el pueblo, ¿qué? No se arrepintió. Dice el 34, entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Se dice también que, sobre todo en la casa de Israel, una parte de la consecuencia también que vino sobre ellos es porque ellos no respetaron los días de jubileo, no dejaron descansar la tierra, no dejaron los 7 años tampoco, o sea, por eso también vino estas consecuencias sobre ellos. Esto pasó y por eso dice, los sacaré de la tierra y dejaré que cada año que el pueblo no haya dejado descansar la tierra, esos años van a estar en el exilio. Dice el 35, todo el tiempo que esté asolada descansará porque él no reposó en los días de reposo cuando habitaban en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Es decir, el pueblo ya no va a tener tranquilidad y paz. ¿Se acuerda que las bendiciones sí le ofrecía paz y tranquilidad? Y les decía, ustedes si me obedecen, van a andar tan tranquilos que así tengan enemigos, ustedes van a saber que yo los protejo. 37. Tropezarán los unos como los otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Es decir, allá en otras tierras van a ser castigados. ¿Les pasó al pueblo de Israel? Sí. En los exilios de cuenta. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán contra ellos. Y 41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Es decir, ¿qué está diciendo acá la palabra? Cuando estén en el exilio y allá en el exilio los traten mal, ahí sí van a decir, ¡ah! Tenemos un Dios que nos dio promesas, un Dios que nos guardaba, un Dios que nos protegía, un Dios que nos daba todo. Y mire cómo andamos nosotros acá en otro lado. Entonces ahí dice, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y así mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Así a pesar de que ustedes hayan invalidado el pacto, yo me acordaré y restauraré el pacto. Pero no solo porque ustedes se acaban de humillar, no solo porque ustedes ahora reconocen que han estado lejos de mí, sino porque yo también ofrecí un pacto con sus padres y tengo que cumplir ese pacto. 43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozaré sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces someterán a castigo sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma, mire lo principal, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Lo que les digo, hoy en día hay mucho irrespeto en esto, en las iglesias. ¿A qué hora se acaba el pastor? Que acabe rápido porque tengo que hacer cosas. ¿A qué hora se acaba en esta predicación? Porque tengo que ir a hacer tal cosa. No tenemos respeto para la palabra de Dios. 44. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los deseché, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. 46. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por la mano de Moisés. Qué hermoso. Acá lo más hermoso es que Dios nos habla de arrepentimiento. Acá lo más hermoso es que Dios nos habla de gracia. Acá Dios nos está diciendo, aún cuando el pueblo de Israel esté en sus peores días, si ellos se arrepienten,
Los judíos lo llaman Techua, arrepentimiento. Si ellos vuelven nuevamente a mis caminos, yo los perdono y restauro el pacto que había hecho con ellos. Es decir, Dios les dio la solución al pueblo de Israel, aún en sus peores momentos, en sus peores días. Acuérdense que si ustedes vuelven a mí, yo los voy a perdonar, para que sigan en el pacto y el pacto se restaura. Amén. El pueblo de Israel tuvo bendiciones materiales y también espirituales. Pero así como vienen las bendiciones, si ellos no obedecían, también iban a venir ¿qué? Consecuencias. ¿Y a nosotros qué? Dios también nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Si nosotros buscamos a Dios, acuérdese, Él nos va a cuidar. Acuérdese del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es escudo, Él nos guarda, Él nos protege. Él sabe, aún nos dice en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, Él sabe de que tenéis necesidad. Aún antes de que venga tu necesidad, Él ya sabe que vas a tener necesidad. Y Él va a cuidar de ti. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar primero, ¿a quién? A Dios. Como decía Levíticos 26, hay que hay que guardar, hay que caminar y hay que poner por obra. Amén.